Hola, soy Jinson Lee de la iglesia Hanmao en Chuncheon. Tuve discapacidad visual desde mi nacimiento y también una vida difícil a causa de mi discapacidad. Pero hoy les quiero compartir la razón de alegría en mi vida por haberme encontrado con Jesucristo resucitado. Fui diagnosticada con discapacidad visual a los 8 años. No lograba leer lo que mi maestra escribía en la pizarra. Cuando llegué a casa, le conté a mi abuela lo que sucedió y fuimos juntas al hospital. Me diagnosticaron discapacidad visual por atrofia óptica y degeneración macular. ¿Soy discapacitada? ¿De verdad? No quiero serlo. Era muy pequeña y me impactó al escuchar que tenía una discapacidad. Y en el hospital me dijeron que la cirugía no era posible y que tampoco había solución. Y que tenía suerte si no perdía la vista completamente. La vista que tengo actualmente es al punto que ni siquiera puedo leer mi reloj. Tampoco puedo ver la comida que tengo enfrente, solo distingo los colores. En la primaria debíamos escribir en el cuaderno de comunicaciones, pero como no alcanzaba a ver la pizarra, siempre les pedía a mis compañeros que escribieran por mí. Al principio no había problema, pero luego me sentía incómoda de tener que pedírselos todo el tiempo. Los días que no les pedía a mis compañeros, me volvía a casa sin poder anotar en el cuaderno de comunicaciones. Mi abuela se enteraba llamando a la madre de algún compañero. Un día, un amigo me dijo, mi mamá dice que le diga a tu abuela que no llame más preguntando por el cuaderno de comunicaciones. Me sentí muy miserable y pensaba, esto no sucedería si pudiera ver bien. Mi ojo izquierdo ve mejor que el derecho. Por eso cada vez que tenía que mirar algo, inclinaba mi cabeza para poder ver con el ojo izquierdo. Intenté ver correctamente, pero como no podía enfocar bien los ojos, generaba malos entendidos en las personas. Cuando sucedía esto, tenía que decir que tenía discapacidad visual. Odiaba esas situaciones porque pensaba, ¿no me tratarán con prejuicio? ¿Sentirán lástima por mí? Un día, unos chicos me insultaron diciendo que era más ciega que un topo. No podía negarlo, porque no se equivocaban en lo que decían. Me sentía impotente de no poder contradecirles cuando me decían algo así. No podía parar de llorar cuando pensaba que debía cargar con esto toda la vida. Sentía rencor por esta discapacidad y odio hacia mí misma por tener que reconocer las palabras de mis amigos. Todas las mañanas tuve una guerra con mi madre. Como no quería ir a la escuela, me renegaba con mi madre y le decía, hoy me duele la cabeza, ¿puedo faltar? Ma, hoy me duele la panza, no puedo ir. No sabía si mi mamá me entendía o no, pero nunca escuchó mis caprichos y me mandó a la escuela. Finalmente, en sexto grado, mi madre me transfirió a otra escuela para personas con discapacidad visual. Al principio me sentía un poco rara en el ambiente nuevo, pero después me sentí mucho más cómoda en esta escuela especial antes que una escuela normal. Allí había compañeros que habían perdido la vista completamente. De haber estado siempre pidiendo ayuda de otros, a ser yo la que ayudaba, me sentía muy feliz. Yo también puedo ayudar. Yo también puedo ser útil para alguien. Fue la primera vez que tuve confianza de mí misma de ser útil en algo. Ya no recibí burlas de otros, ni me sentía incómoda por mi discapacidad. Había desaparecido el estrés y mi corazón se alivió. Cuando tenía que ir a algún lugar nuevo sola, sentía inseguridad. Los lugares conocidos no eran un problema, pero los lugares nuevos me dificultaban porque no podía ver bien mi alrededor. Algunas veces me caía en las subidas porque no veía bien, y muchas veces tenía moretones porque me golpeaba con algún borde. Sobre todo, lo más incómodo era no poder encontrar el baño porque no veía los carteles. Una vez encontré difícilmente el baño, pero salió un hombre de allí. Estuve a punto de entrar al baño de hombres por no ver bien los carteles. Esto ocurrió varias veces, y cada vez que sucedía esto me sentía avergonzada. El primer día del nuevo semestre de la escuela me sentía emocionada. Esto era en invierno. El cruce peatonal estaba cubierto de nieve y alcanzaba el nivel de las rodillas, y todos cruzaban sin problemas. Yo también me apoyé en mi pie para cruzar, pero pisé mal y me caí de cabeza. Me lastimé las piernas y mi ropa quedó totalmente estropeada por la nieve sucia. Sacudí como pude la ropa y fui al colegio, y mis compañeros al verme me preguntaron qué había sucedido con la ropa. Me sentí furiosa por tener que pasar por una situación así el primer día, y estuve muy incómoda por vestir esa ropa sucia durante toda la clase. En los días de lluvias, era normal caerme en los charcos de agua porque no los veía.
Luego de varias veces, encontré la manera de evitarlos. Cuando sentía que había un charco, me daba toda la vuelta o cruzaba en puntitas de pie. Podía parecer un poco raro para las personas, pero era mucho mejor que mojar completamente mis pies. Un día, estaba lavando los platos en la mesa. Había un recipiente térmico y quise levantarlo. Allí contenía agua caliente. Lo levanté sin saberlo y me lo volqué todo encima mío. Pensé, pueden suceder estas cosas porque no veo. Me pasa de todo. Estuve durante semanas poniéndome hielo y cremas por este accidente. Me sentí irritada. No solo tardaba mucho para hacer algo porque no veía bien, sino porque también me sucedían estos tipos de accidentes. Cuando terminé séptimo grado, nos mudamos para Canadá. En Corea no había muchas cosas que los discapacitados pudieran hacer. Por eso decidimos mudarnos a Canadá por un futuro mejor. Mis padres se mudaron un año antes que yo para dejar todo preparado. La pensión donde se instaló mi mamá estaba a cargo de una persona que iba a la iglesia Hammaum de Chuncheon. Mi mamá escuchó el evangelio en ese lugar y me llamó para contarme sobre esa iglesia. Me dijo que vayamos juntas cuando vaya a Canadá. No estaba muy convencida, pero acepté, porque había escuchado que varios miembros me esperarían con regalos. El primer domingo que llegué a Canadá, fui a dar mi primer culto. Escuché el evangelio por parte de la dueña de la pensión. Abriendo el manual de historia, me dijo que había una prueba de que Jesús y los discípulos fueron personajes reales. Al ver el libro, pude ver exactamente cuándo nació Jesús, hasta el año que nacieron y murieron los discípulos. Fue impactante. Pensaba que Jesús tan solo era el protagonista de un libro inventado por las personas, pero esto aparecía en el libro de historia y hasta los discípulos. Pensé que si ellos fueran reales, que todo lo que hicieron durante sus vidas también serían reales. En ese momento, recordé que la señora me dijo que la resurrección era una verdad histórica. ¿Jesús resucitó? Entonces Él es Dios. ¿Realmente existe Dios? Como la resurrección estaba registrada en el libro de historia, no me quedó otra que creer en la existencia de Dios. Al saber sobre la resurrección, entendí que toda la Biblia no era mentira y que en verdad era la palabra de Dios. Por eso pude creer automáticamente. Y la señora me dijo, nosotros no creímos en Dios y vivimos como quisimos, siendo nosotros los dueños, por eso Jesús tuvo que morir. Jesús murió y perdonó nuestros pecados, y al resucitar nos dio una evidencia para creer. Y el pecado es no creer en Jesús, aun habiéndonos dado una prueba. Y me buscó el pasaje de Juan 16:9. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Comprobé que el pecado era no creer en Jesús. Y me dijo que Jesús resucitó para ser mi dueño. En ese momento, mi corazón se derrumbó. Entendí por qué Jesús, quien es Dios, tuvo que soportar todo ese cruel sufrimiento y dolor. Él lo soportó todo para ser mi dueño. Murió y resucitó para ser mi dueño. Y así permitirme gozar toda la libertad y la alegría que hay en Jesús. En ese momento se dibujó una imagen en mi mente. Jesús estaba tendido en el piso. Dios y yo estábamos delante de Él. La paga del pecado es la muerte, y solo con la sangre de Jesús recibimos el perdón de pecados, y Jesús había muerto por mi pecado. Jesús murió crucificado en la cruz por el pecado de haber sido yo la dueña. Jesús murió en mi lugar. Jesús había muerto y resucitado para salvarme a mí, que había rechazado a Dios. Viví siendo yo la dueña y no me quedaba otra que ir al infierno. Había rechazado por completo a Jesús en mi corazón y me hice la dueña de mí misma. Pensaba que debía cargar toda mi vida con esta discapacidad y me decía con rencor, nací como discapacitada y debo sufrir aquello que otras personas no sufren. ¿Por qué no puedo gozar lo que otros sí pueden? Jesús cumplió con todo y se hizo mi dueño. En realidad, Él es mi verdadero dueño, pero yo ocupé ese lugar. Todo se resolvió en ese instante. Viví de manera difícil, no por mi discapacidad, sino porque no creí en Jesús.
Al conocer esta verdad, no sabía qué decirle a Dios. Me tuve que arrepentir. Perdóname, Dios, viví siendo la dueña sin creer en Jesús. Perdóname. Jesús, tú eres mi dueño. Me arrepentí y recibí a Jesús como mi dueño. En las vacaciones de verano, ingresé a la residencia de la iglesia de Hammaum para hacer el entrenamiento espiritual. Me levanté todas las madrugadas para orar. Al leer la Biblia, me encontré con que había personas con enfermedades que eran sanadas y hasta personas ciegas como yo. Oré para que mi vista mejorara, como decía en la Biblia. Un día estaba orando y me acordé de unas palabras que siempre decía el pastor. Hermanos, como mucho viviremos entre 70 a 80 años. Ah, es verdad, eso es lo que viviré en este mundo. Y se me hizo real de que después de la muerte iré al reino de los cielos. Al estar delante de lo eterno, comprendí que mi discapacidad era como un punto que cargaría solo por un tiempo en este mundo. Y me acordé de Jesús junto a la palabra de 1 Corintios 15. Jesús me dio lo eterno. No me dio un cuerpo con discapacidad, sino que me hizo vivir con un cuerpo glorioso, fuerte y eterno. Ya no miraba mi discapacidad. Me sentí muy feliz. Cuando mis ojos se abrieron a la verdad de que este mundo no es el fin, sino que tengo lo eterno, tuve mucho deseo de compartir esta noticia a las personas discapacitadas como yo. Y me di cuenta que esta era la misión que Dios me había dado. Me sentí muy agradecida, porque mi discapacidad no termina en la discapacidad, sino que es el túnel de Dios para llevar esta esperanza y alegría a las personas discapacitadas como yo. Como me diagnosticaron en el hospital, mi vista está empeorando con el tiempo. Ahora ni siquiera puedo leer los libros que antes leía con anteojos con mucho aumento. Cuando camino por las calles, tengo que ser mucho más cuidadosa. Mi vista está empeorando cada vez más, pero no tambaleo por esta situación. Porque aunque mis ojos carnales están cada vez más oscuros, los ojos de mi corazón se aclaran cada día más. Porque día a día puedo ver mejor a Jesús. Cada día se me derrama más y más la esperanza del reino de los cielos. Podré vivir incómoda por un tiempo en este mundo, pero como me es tan claro el eterno reino de los cielos, vivo cada día con esa alegría. Jesús cubrió esta incomodidad terrenal con la esperanza del reino de los cielos. Todos los días miro a Jesús, y como tengo la evidencia segura de la resurrección, me levanto como un tente tieso en cada situación difícil. Dios me dio la oportunidad de compartir este evangelio a una amiga que tiene la misma discapacidad que yo. Una vez esa amiga me llamó diciéndome lo difícil que era todo. Y enseguida le dije, es difícil porque no crees en Jesús. Jesús resucitó para ser nuestro dueño. Nuestro dueño es alguien que posee todo lo eterno. Arrepiéntete de no creer en Jesús y verás que ya no será difícil si crees en Jesús como tu dueño. Vivirás con alegría toda la vida. Así le compartí el evangelio. Como sabía cuán libres y felices somos cuando creemos a Jesús resucitado como dueño, no podía no compartirle el evangelio. Usualmente comparto el evangelio en las calles. Un día estaba caminando con una hermana y le compartí el evangelio a un joven. Pude ver que tenía una deficiencia mental. Pensé que si le decía que yo también era discapacitada, podría sentirse un poco más cómodo. Y así lo hice y le pude contar mi historia. Le dije, es verdad que tenemos muchas incomodidades y situaciones difíciles por nuestra discapacidad, pero si crees en Jesús, ya no vivirás en un cuerpo discapacitado, sino que vivirás eternamente con un cuerpo eterno. Yo creí en Jesús y ahora estoy viviendo más feliz que nunca. ¡Anímate a creer en Jesús! Y el joven aceptó a Jesús como el dueño de su corazón. Al pensar que sería libre de la discapacidad y viviría feliz eternamente en el reino de los cielos, me sentí muy feliz. Me sentí muy agradecida con Dios. Una vez estaba preparando la competición de atletismo con varios hermanos de la iglesia. Había mucho que hacer y necesitábamos más ayudantes. Quería ayudar en muchas cosas, pero no podía hacerlo porque no podía ver bien.
Hacía lo que podía, y solo podía ver ocupados a los demás. Me sentí un poco mal porque pensé, si pudiera ver bien, podía ayudar más. Pero luego, Dios me recordó la palabra de los ricos y la viuda pobre. Jesús, viendo las ofrendas de los ricos y la ofrenda de la viuda, dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Sentí que esta palabra era para mí. Si bien no hay mucho que pueda hacer por mi discapacidad, me sentí feliz porque Dios me felicitaba diciéndome que era valioso mi corazón, de querer ayudar en la iglesia a pesar de mi discapacidad. Al ver mi discapacidad desde la perspectiva de Dios, mi discapacidad era una gran bendición. Ahora vivo todos los días agradeciendo a Dios. De ahora en adelante, aunque viviré con esta discapacidad y será un poco incómodo, pero sé que este mundo no es el fin, sino que como ya tengo lo eterno, me siento feliz de poder vivir siendo una discapacitada. Me siento agradecida de poder glorificar a Dios siendo el túnel para compartir el Evangelio de Dios a discapacitados como yo. Esta vida con discapacidad es muy corta comparada a la eterna vida en el reino de los cielos. Por medio de su resurrección, Jesús me mostró que este mundo no es el fin, sino que está lo eterno. Ahora estoy viviendo una vida valiosa y alegre más que nadie. Doy gloria a Dios, quien me hace compartir este Evangelio por medio de esta discapacidad. De la manera en que Jesús murió y resucitó por mí, yo también viviré con esta misión de compartir todos los días el Evangelio. Jesús, te amo. Muchas gracias.